La historia inicia en medio de una discusión, donde nuestros dos protagonistas solo pueden ver el lado bueno de haber roto su matrimonio, y entre alardes mencionan que nunca se perdonarían, ni aunque fueran llorando de rodillas. A lo que de una vez presentamos a los protagonistas, siendo que él se llama Kouei, y por el otro lado tenemos a Yusuka. Con tales palabras dichas, los dos piensan que haberse casado fue su peor decisión de su vida, así que, si por alguna razón tuvieran que pasar por lo mismo, ellos nunca tomarían el camino de estar juntos. De esa forma nos explican, sobre que cuando empezaron a salir, nuestro protagonista pensó que era el hombre más feliz por poder tener a su lado a Yusuka, e incluso pensó que cuando se casaran mantendrían aquella felicidad. Sin embargo, no fue así. A lo que Kouei se arrepiente hasta el punto de querer golpear a su yo pasado, por haber elegido la decisión que lo llevaría a ese punto de su vida. Cuestionándose, el cómo pudo estar tan ciego, de no ver los malos hábitos que ella tiene. Aunque viendo el lado bueno de las cosas, él se alegra porque por fin puede disfrutar de su libertad. Puesto que aquí es donde tomarán rumbos diferentes, con eso Kouei se da cuenta que aquí se rompe aquel lazo que los unía. Por consiguiente, no le queda más que despedirse de ella con un sentimiento de melancolía y remordimiento. Ya que aunque no lo quiera admitir, le afectó este golpe bajo. Ante esas palabras, Yusuka, que iba en mitad de la calle, se da la vuelta, siendo que lo que acaba de decir el prota le llamó la atención. Y es que nunca lo vio expresar con claridad algún sentimiento en lo que llevaban de relación, así que le pregunta el que acaba de decir. Pero su respuesta nunca llegó. Y es que sin percatarse, un auto se aproximaba hacia ella sin ningún cuidado, y al darse cuenta de esa situación, el prota corre a ayudarla, para intentar empujarla del camino. Aunque antes de que podamos ver el cómo termina aquella escena, para el prota todo se torna oscuro. Y mientras eso pasa, él a lo lejos va escuchando una voz, que cada vez se acerca más a él. A lo que acaba por levantarse, encontrándose de esa forma a una chica la cual se alegra de que por fin se haya despertado. Con eso Kouei nota que ella se parece a su hermana, pero se le ve más joven de lo que recuerda, así que dudando pregunta si es Ana. Pero a mitad de que va recuperando su juicio, se percata de que está en su antigua casa, pero eso lo lleva a pensar el que por qué está en ese lugar si tuvo un accidente. Con eso pasando nuestro protagonista se altera, preguntándole a su hermana si se encuentra bien Yusuka después de lo ocurrido. Pero ella, dudosa de quién es, solo puede decir que si acaso se refiere a algún personaje de un videojuego. Aunque el prota le responde que a quien más se va a referir, si Yusuka es su esposa. O mejor dicho, su exesposa. A tales palabras, su hermana llega a la conclusión que él finalmente no puede diferenciar entre la realidad y los videojuegos. Y al ver que no obtiene alguna respuesta clara por parte de ella, él intenta levantarse para ir a buscarla. Pero al momento de hacerlo nota otra cosa más extraña, siendo que su cuerpo se siente más ligero. Por lo que uniendo todo lo que está ocurriendo, se percata de su situación, y para confirmarlo le pregunta a su hermana, el por qué está usando uniforme, lo que responde que ella hoy tiene que ir a la escuela. Además también ella comenta que él debería de alistarse. Y es que hoy, es su ceremonia de entrada al instituto. En virtud de todo lo que está pasando, nuestro prota no puede estar más feliz, y es que retrocedió en el tiempo, así que puede rehacer su vida, y decirle adiós a su trabajo y a todas sus horas extras mal pagadas. Pero lo más importante que se le viene a la mente, es que no tiene que casarse con ella nunca más. Aunque debe de admitir, que a pesar de que no quiere, ella sigue igual de guapa de lo que recuerda. Pero sin darle más importancia a eso, él se centra en qué debería de hacer en esta segunda vida. Poniéndose el objetivo de buscar una mejor compañía para no ser explotado, y encontrar a una mejor chica con la que pueda casarse. Así que, si quiere cumplir aquello, tiene que alejarse lo más posible de ella, para no tomar de nuevo el camino que lo llevó a su desesperación. Aunque en estos momentos no puede llegar a calmarse, por estar sentado delante de la persona que odia. Pero mientras está pensando en cómo debería de afrontar esa vida para llegar a su objetivo, la maestra pide que cada uno se presente, a lo que, llegado el turno de nuestro prota. Él lo hace de una manera muy simple y poco llamativa. Aunque en eso pasamos al turno de Yusuka, lo cual el prota nota que sigue teniendo la actitud de estudiante de honor que recuerda, sin embargo, recalca que ella siempre ha tenido pánico escénico. Aunque esta vez se le ve confiada. Lo que al prota se le hace raro porque no recuerda que actuara de esa forma el primer día de clases. Y esto se hace aún más evidente cuando ella se presenta delante de todos,
puesto que segura de sí, comienza a decir que se llama Kurose Yusuka. Algo raro que desconcierta a la mayoría porque ese es el apellido de nuestro protagonista. Con eso pasando ella entra en nervios, mencionando que quiso decir que ella se llama Koikawa. Para seguido hacer saber que ella misma se confundió con el nombre de su compañero. Pero nuestro prota percibe que aquello no es una mentira, y es que ese vendría a ser el apellido de ella, cuando ellos se encontraban casados. Y sumando el extraño comportamiento que no recuerda que ella tuviese. Él llega a la conclusión de que posiblemente Yusuka también tiene los recuerdos de su anterior vida. Continuando, ahora nos encontramos en una biblioteca, donde Kouei ve que la situación de su futuro perfecto cambió radicalmente, porque ahora tiene que lidiar con Yusuka. Pero afortunadamente parece que ella no se ha dado cuenta que él también conserva los recuerdos de su vida pasada. Por no mencionar que ellos empezaron a salir después de graduarse, así que no debería de tener problemas en lidiar con ella por ahora. Pero mientras pensaba eso, la persona con quien no quería toparse, aparece delante de él, como si la llamase. Mencionando ella tal coincidencia conveniente. A lo cual nuestro protagonista intenta hacerse como si fuera la primera vez que se hubieran visto, preguntando nuevamente su nombre, debido a que no prestó atención en las presentaciones. Colocando de excusa que no ha dormido bien por haber estado jugando videojuegos. Pero ella se queda en plan de cómo no logra recordarla, después de haber metido la pata con tan vergonzosa presentación. Aunque siguiendo la conversación, ella le pregunta el qué juegos le recomendaría, como si estuviera buscando alguna oportunidad para descubrir si él también tiene recuerdos de su vida pasada. Y ante tales intenciones el prota lo nota, a lo que quiere decir que se vaya de su vista y lo deje tranquilo. Pero no puede hacerlo porque sería muy sospechoso de su parte, a lo cual sería descubierto al momento. Por lo tanto, le da algunas recomendaciones de algunos juegos clásicos que le gustan. A tal respuesta, ella con una sonrisa, menciona que tienen los mismos gustos, y tal expresión hace que nuestro protagonista dude sobre si es la misma Yusuka que odiaba. Pero, recupera su ideal de vida perfecta, al recordar que aquella sonrisa se tornará una expresión envenenada que era seguida de insultos hacia él. En eso, ella empieza a hacer una serie de preguntas para continuar la conversación, pero más parecía como si estuviera haciendo un interrogatorio. Donde el tema llega hasta el punto de hablar de la hermana del prota, pero en ese momento, Kouei ve que las posibles intenciones que tiene Yusuka son que tal vez esté planeando lavarle el cerebro para que pueda convertirse en un hombre que ella pueda manejar. Aunque, otro pensamiento lo lleva a considerar que tal vez solo quiere ser su amiga. Ya que, recordando su pasado, ella en esa etapa de su vida no tuvo amigos, ni nadie con quien pudiera relacionarse. A lo que bajo esa factible idea del prota, se cuestiona que ella debería de saber que él se convertirá en el tipo que más odia en un futuro, preguntándose el por qué intenta aún así acercarse a él. Así que al no saber qué se trae entre manos, todavía menos se quiere involucrar con ella, ya que en cualquier caso él ya se decidió a no tener ningún tipo de relación que lo lleve al futuro que vivió. Por ende, intenta huir para alejarse de ella, y de esa forma no será descubierta su fachada de que también conserva sus recuerdos. En eso pasan algunas horas, y nuestro protagonista se decide a regresar a casa, pero mientras lo hace, la lluvia se hace presente, y esto le genera algunos recuerdos sobre que ese día iba a caer un rayo que destruiría una estancia del parque. Y puesto que sucederá eso, él se decide a irse lo antes posible porque no le queda de otra que pasar por ese lugar. Pero al momento de que pasa por el parque, él ve que se encuentra Yusuka sentada en el sitio, a raíz de esto se pregunta el por qué rayos no regresa a su casa, y no solo por el hecho de que vaya a pasar un desastre en el parque, sino porque ella le tiene miedo a los relámpagos. Contándonos que incluso cuando peleaban, su miedo era tal, que hacía a un lado sus diferencias para poder estar junto a él, para de esa forma tener a alguien que la protegiera de lo que estaba ocurriendo. Pero ante esto el prota intenta no prestarle atención, para irse inmediatamente del lugar, aunque antes de que lo hiciera, se dio la vuelta, y la miró. A lo que pudo ver una cara de angustia en su rostro. Por lo que esto hizo que no pudiera dejarla, así que fue a preguntarle si es que tenía un paraguas. Siendo que él sabe que a ella nunca se le olvidaría llevar uno consigo, y esto lo sabía bien nuestro prota, porque él a propósito siempre hacía como si olvidara el suyo, solo para poder estar compartiendo un mismo paraguas junto a ella. Lo que Yusuka responde que no lo tiene, ya que lo había prestado a unos niños que no tenían. Debido a esto el prota se cuestiona qué debería de hacer,
ya que si le revela que en ese lugar caerá un rayo, Yusuka sabrá que reencarnó, pero no puede dejarla ahí sin más. Así que no habiendo otra manera, él le ofrece su paraguas, y sin más él se marcha para no tenerle que dar explicaciones. Pero al momento es detenido por ella, y es que está preocupada, porque él se va a mojar. De esa forma le propone que pueden compartir el mismo paraguas. A lo que el prota empieza a poner excusas sobre tomar esa alternativa, mencionando que las personas podrían llegar a malinterpretar su relación, y es que ellos apenas se están conociendo. Yusuka, al ver que está colocando tantas excusas, apuesta que está tan avergonzado por el hecho de que va a compartir el paraguas con una chica, pero obviamente el prota niega tal vergüenza. Y es que por dentro, solo puede estar furioso, ya que ella sabe que él era un total solitario que no se le daban bien afrontar esas situaciones. Pero al ver que la lluvia se está intensificando, el protagonista deja de lado sus excusas y se apresura con ella a dejar rápidamente el parque. En eso Yusuka toma del brazo al prota, lo que hace que él se alerte por completo. Así que le pregunta el qué está haciendo, llevándose la respuesta que lo toma del brazo porque está caminando muy rápido, y pues sin otra opción, él se disculpa y baja el ritmo. Con eso hecho, ella le da las gracias con una sonrisa, dejando a nuestro protagonista cada vez más confundido. A pesar de que sabe, él cómo es ella en realidad. Aunque mientras iban caminando, de repente cae un rayo, y esto, como era de esperar, asusta a Yusuka hasta el punto de acercarse aún más al protagonista de lo que ya se encontraba. Ocurrido esto, el prota no tiene más remedio que pedirle que lo suelte, y es que ella apenas se percató de que lo había tomado de esa manera, por lo que no tiene más remedio que pedirle disculpas. Y es que en consecuencia Koubei se pregunta el por qué se pone tan nervioso solo por algo tan simple. Aunque en eso, ella tímidamente desea preguntarle algo, siendo que pedía ir a la casa del prota. Sin embargo, el momento es interrumpido por la llegada de Sana, quien es la hermana del protagonista, y es que ella llega preguntándole a su hermano quién es esa chica. Concluyendo que posiblemente se trate de su novia, pero el prota niega eso inmediatamente, para decir que ella es su compañera de clase. A lo que las dos acaban por presentarse. Y en medio de aquella presentación, Sana le pregunta su nombre a Yusuka, respondiéndole ese mismo. Puesto que al escucharlo se queda pensando un rato, y es que siente que ya lo había oído antes. Recordando de esa forma que su hermano se lo había dicho esta mañana, recalcando que se refería a ella como su esposa. Y de esa manera es como se fue a la basura su plan de esconder su identidad. Pero Koubei no dejará que su faceta sea descubierta, así que le pide a Yusuka que no la escuche porque su hermana solo busca jugarle una broma. Pero ante eso Sana deja en claro que esa mañana él se levantó todo alterado, exclamando si Yusuka se encontraba bien. En vista de esto ella cree que posiblemente su hermano está saliendo con ella. A lo que está sorprendida porque es el primer día de preparatoria y ya consiguió una novia. En eso deja aparte ese tema, y dice que ella regresará primero a casa para no interrumpirlos más, pero en eso también menciona que se enteró que en el parque cayó un rayo. Por lo que se alegra que estén bien, y tal como llegó, se fue. Dejando a nuestros dos tortolitos solos, o eso quisiera decir, porque una vez que desapareció de su vista la hermana del prota, Yusuka sacó su verdadera personalidad. Por ende, con un aura de odio le pregunta al prota si también regresó en el tiempo. En ese momento, fue cuando nuestro prota sintió el verdadero terror. Ya que hasta aquí, llegó su felicidad. A lo que no tardaron en reclamarse el uno al otro, siendo que uno por ocultarle el hecho de que conservó sus recuerdos, y la otra por no tener piedad con aquel interrogatorio. Y en razón a esto nuestro protagonista se lamenta por haberle hablado en el parque, ya que si no fuera porque se encontraba en peligro no lo hubiera hecho. No obstante, ella cae en cuenta sobre la situación de peligro en la que estaba, pero aún no puede creer que la haya salvado. Con eso el prota aprovecha para decirle que ahora que sabe el por qué había hablado con ella en el parque, le quiere dejar en claro que solo porque no tenga amigos, no tiene el derecho de hablarle. Y pues ella no se va a dejar, regresándole aquellas palabras con que él también es un solitario, así que no quiere que le vuelva a dirigir la palabra de nuevo. Aclarando la posición que tomará cada uno, ellos se van a sus respectivas casas, pero antes de que lo hagan, ella se queda pensando un momento como si se arrepintiera de su decisión, y con un tono bajo. Ella solo logra decir, que él trataba de protegerla, así que le agradece ese gesto que tuvo. Ante esas palabras, el prota logra oírlas, pero al igual que ella, él no cree lo que acaba de escuchar,
por lo que solo puede pensar que quizás eso debió ser su imaginación. Y siguiendo nuevamente su objetivo, se dice que no se involucrará más con ella después de todo, lo cual no debe de darle vueltas a lo que dijo. A lo que aquí es donde entro yo, para decir que donde hubo amor, aún pueden quedar restos de aquellos sentimientos, por lo que la pregunta en cuestión es si podrán reparar su relación o tomarán rumbos diferentes. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Nos adentramos en aquellos recuerdos del pasado, donde vemos que Yusuka y Kouei se la pasaban bien jugando juntos un videojuego, y mientras lo hacían, nuestro protagonista se quedaba pensando que al jugar junto a ella se la pasaba mejor, diciéndonos que ha jugado múltiples veces aquel videojuego, pero las oportunidades en las que ellos dos jugaban juntos eran las mejores, dándole un sentimiento de nostalgia. Pero mientras se quedaba pensando aquello, este mismo ignora a Yusuka, quien le reclama por no prestarle atención. A lo que en ese preciso momento, el protagonista cae en cuenta que ya ha terminado con Yusuka, puesto que ya no eran pareja, así que ¿por qué se encuentra en esos instantes junto a ella? Siendo que aquellos recuerdos resultaron ser un sueño, que rápidamente se fueron, debido a que la hermana del protagonista lo ha despertado, y esto porque ya se le había hecho tarde para ir a la escuela. Además también agrega que si no se apura no podrá ver a Yusuka antes de que comiencen las clases, lo cual esto último hace enojar al prota porque ya le había dicho que ellos dos no eran nada. En eso vemos que nuestro protagonista se la pasó toda la noche jugando un juego que para él ya había salido hace 10 años, y ese mismo era uno de los que más disfrutaba. Pero al jugarlo no se sentía como si se estuviera divirtiendo, a lo que echa la culpa que ya pasó un tiempo desde que lo vivió, pero esa no era la verdad completa para él. Siendo que cuando estaba en la universidad, nunca se aburrió de jugarlo, ya que tenía a su lado a Yusuka quien de igual manera se veía que lo disfrutaba junto a él. A tales pensamientos, ve que desde esa mañana no ha parado de pensar en ella. A pesar de que ellos dijeron que al final cada quien tomaría su camino, por lo tanto no volverían a involucrarse el uno con el otro. Así que para empezar a olvidarla, el prota quiere hacer algo productivo con su vida, puesto que ahora piensa en hacer amigos. Y escuchando una conversación en el pasillo sobre los clubes, se da a la idea de que puede empezar por allí, ya que puede unirse al club de arte. Y esto porque en el futuro se interesó demasiado con el dibujo, lo que lo llevó a volverse bueno a su manera. Pero dando un giro a aquella idea en su mente, llega a pensar que si en su nueva vida se dedica arduamente a estudiar sobre el arte, puede que lo lleve muy lejos, hasta el punto de que ya se ve entrando en una escuela de artes. Así que decidido a tomar ese camino, él se dirige a aquel club. Pero al abrir la puerta, se topa con quien menos deseaba ver en esos momentos, y es que Yusuka se encuentra rodeada por todos los del club, quienes no dudan en atenderla. Y al ver esto, el prota hace lo más lógico, siendo que se va, matando de esa manera su sueño de poder dedicarse al arte en esa segunda vida. Puesto que ahora se pregunta el qué rayos hace Yusuka en ese lugar, a lo que él dice que probablemente ella estaba pensando lo mismo que él, ya que de igual forma comparten los mismos gustos y aficiones. Y puesto que nuestro prota ya se había decidido a no involucrarse con ella, él tiene en mente elegir otro club. A lo cual va por el de investigación de manga, que del mismo modo también le interesa. De tal forma que cuando llegó, nota que el cartel de bienvenida hay una ilustración demasiado perfecta para que alguien de esa escuela la hiciera, pero también se percata que el estilo es muy similar a un mangaka que le fascina. Y mientras pensaba eso, es interrumpido por alguien que iba saliendo del salón de investigación de manga, y es una chica, que le pregunta si es que está interesado en unirse al club. Él responde que sí, y por lo tanto la chica lo invita a pasar, para enseguida presentarse como Akabane Chizuru, quien es la presidenta de ese club, como también la única miembro. Con eso hecho, el protagonista le pregunta si es que ella hizo los dibujos que estaban en la puerta, lo cual ella lo confirma. Debido a eso nuestro prota empieza a alabar su arte, ya que ella está a un nivel totalmente diferente. A tal cumplido le agradece, para luego comentarle que las actividades que hacen en el club son crear cartas y pósteres para el festival cultural. Y a pesar de que sea poco, lo que quiere llegar a hacer con todo eso es dejarle a todos lo gratificante que puede ser un manga. Con eso dicho, el prota ve el esfuerzo y la dedicación que ella hace por el club, lo que le hace querer preguntarle más acerca de sus trabajos que ha hecho.
Y pues ella al ver que tiene buen ojo le empieza a mostrar paneles de manga que ella misma ha realizado. Teniendo enfrente todas aquellas ilustraciones, el protagonista no se pudo contener. Y mencionando que pulir sus habilidades a tales extremos la ha llevado a parecer una profesional, lo cual esto se lleva todos sus respetos. Y al escucharlo decir esas palabras, la presidenta se le ve algo más animada, como si la estuviera adulando a alguien más adulto que ella. Pero dejando aparte eso, la presidenta, muy segura de sí, le dice que cree que podrá llevarse muy bien con él, así que le pide a nuestro protagonista si se pudiera unir al club para hacer mangas junto a ella. Por lo que al mencionar eso, el prota piensa que no pudo tener mejor inicio para empezar su segunda vida, y puesto que empieza a hablar para decirle que se uniría al club. Pero en ese momento son interrumpidos por alguien que llega de imprevisto, resultando ser Yusuka, quien en esos momentos se le ve con una cara que ya esperaba ver al prota en ese lugar. Aunque para él con total rechazo le parece extraño que ella aparezca de la nada, a lo que le pregunta si no se unió al club de arte. Y pues ella responde que todos los miembros de aquel club resultaron ser hombres, lo cual si se quedaba, haría que se desmantelara el club. Ya que con solo pasar algunos minutos en el sitio, no dejaron de pelear solo por ver quién la atendía primero. A tal excusa, el prota la confronta, ya que esa no es razón suficiente para que estuviera en ese lugar, pero ella diciendo, le pregunta si le llegó a interesar ese club. Ya que él más que nadie sabe que también a ella le podría interesar unirse. Además tiene otra razón para ingresar, lo cual mira de reojo a la presidenta, pero no lo llega a decir, ya que solo les deja en claro que si se unirá a ese club. Lo cual sorprende a la presidenta, quien le cuestiona si lo dice en serio, y Yusuka con una actitud no muy amable que digamos, solo le llega a decir un sí. No sé yo, pero como que se perciben celos en el ambiente, ¿o ustedes qué dicen? En eso a tal respuesta afirmativa de Yusuka, la presidenta salta de alegría, ya que ese día ha sido el más beneficioso para el club, ya que no se tiene que preocupar de que lo vayan a cerrar, puesto que consiguió de repente 2 miembros de la nada. Y al estar tan motivada se va con todo contra Yusuka, lo cual le pregunta qué tipos de mangas son los que le gustan, lo cual viendo la colección que tienen ahí, señala nerviosamente un manga que estaba inspirado en un anime para niños. Lo cual la presidenta se percata de los buenos gustos que tiene ella. Y puesto que lo conoce, Yusuka no duda en seguir la conversación que le hace la presidenta, ya que se nota que comparten los mismos gustos. Y de alguna forma, el prota ve que las dos se empiezan a llevar mejor, como si fueran mejores amigas. Con eso pasando, Yusuka menciona que es genial poder discutir ese tipo de cosas con alguien que sepa del tema, y esto se debe a que ella no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Dicho eso, la presidenta se lanza de nuevo, diciéndole que si se uniera, esas charlas serían bienvenidas en cualquier momento, además de que se divertirían haciendo las actividades del club. Pero en ese instante nuestro protagonista se mete en la conversación, reclamándole a Yusuka que ella le dijo que estaba harta de dibujar. Por lo que teniendo eso en cuenta, este no sería su club indicado, pero ella le responde que eso fue porque hizo que se quedara despierta múltiples veces solo para que llegaran a terminar su doujin. De esa forma prosigue la discusión, donde la presidenta no logra entender el cómo esos dos ya han pasado por varias situaciones a tan corta edad. Siendo que hasta tuvieron un viaje donde pudieron estar juntos, lo cual a Yusuka le hizo feliz. Pero mientras se encontraban en la acalorada discusión, de la nada se escucha el sonido de una cámara, resultando que la presidenta estaba tomándoles fotos, ya que quería recolectar material para su manga. Y esto se debe a que una pareja de novios discutiendo no se ve todos los días. Pero rápidamente ellos niegan de ser novios, pero la presidenta no les cree, y es que de lejos se ve que están en perfecta sincronía, como si hubieran estado casados por un largo tiempo. Pero dejando a un lado el tema para que nuestros dos tortolitos se calmen, ella los invita a hablar de un manga, por lo tanto les menciona si conocen el nombre, y al ver que es así, empiezan a platicar sus puntos de vista. Donde en un momento de la conversación, el prota saca una escena que le pareció asombrosa, y Yusuka le sigue, comentando que el desarrollo le pareció genial. De ese modo empiezan a dejar a un lado a la presidenta, lo cual ellos, con la agradable conversación que estaban teniendo, se podía ver la buena química que tenían. Y es que hasta llegaron al punto donde el protagonista hizo reír a Yusuka. Siendo que al verla se detuvo, preguntándose el qué estaba haciendo con ella. Y del mismo modo pasa con Yusuka. Así que terminan por alejarse el uno del otro. Para enseguida disculparse con la presidenta por haberla hecho a un lado,
pero a ella no le puede importar menos, siendo que solo busca ver a esos dos tortolitos para reunir más material. Por lo que los invita a que continúen con su conversación. Pero al ver que no quieren, ella saca el tema de que tal vez ellos ya hayan hecho cositas. Debido a que se entienden muy bien el uno al otro, pero ellos muy avergonzados solo pueden negar tales acusaciones de la presidenta. A lo que después les dice que era broma, pero no puede dejar de pensar sobre que ellos se llevan demasiado bien a pesar de que lo nieguen con todas sus fuerzas. Y esto lo pudo ver ya que a ambos se les notaba que disfrutaban su conversación. Así que metiéndose un poco en su relación, les pregunta si no sería bueno que ellos dos se reconciliaran, debido a que si los dos comparten los mismos gustos, ella lo ve como que su relación sería invaluable. Tales palabras ocasionan que nuestro protagonista se avergüence, ya que se siente menos por recibir un sermón de alguien 10 años menor, pero sabe que esto no se puede arreglar así de fácil, además de que él y Yusuka ya no están en una relación. Pero en eso el prota voltea a verla, y ve que ella se encuentra totalmente sumergida en sus pensamientos, lo cual esto le llama la atención. Pero antes de que pueda hacer algo, la presidenta los interrumpe para confirmar si es que se unirían al club, esto hace que vuelvan en sí, y actúen de la misma forma de cómo llegaron. Obteniendo de esa forma una negativa por parte de los dos, ya que si uno se queda, el otro se marcha. Con eso pasamos a la casa del prota, donde en ese momento se encuentra jugando en su consola, y mientras lo hace se preguntaba el por qué disfrutaba el jugar con Yusuka. Puesto que recuerda una vez que ellos iban caminando, y ella descubrió que a él le fascinan los videojuegos, con eso Yusuka le pregunta el por qué no se lo había dicho antes. Respondiendo el prota que él temía que ella se burlara de sus gustos, pero resultó todo lo contrario, a ella le parecía genial que fuera bueno jugando, a lo cual menciona el nunca haber tocado un juego en su vida. Así que le pide que la enseñe a jugar, porque quiere disfrutar de los mismos gustos que su novio. De esa forma fue como nuestro protagonista compartió sus gustos con ella, quien sin dudarlo quiso aprender más sobre él, dando lugar a que tomara más interés en sus pasatiempos. Llegando al punto en el que los dos se adentraran en aquel mundo juntos. Y teniendo eso en cuenta, el protagonista se le viene a la mente lo que habló la presidenta, sobre tener una relación donde ambos compartan los mismos gustos. Y en eso él comenta, que podrán haber fallado como marido y mujer. Pero tal vez como amigos haya alguna oportunidad de pasarla bien en esta nueva vida. Aclarando nuevamente que solo como amigos. De ese modo, es como vemos que Yusuka también adquirió el juego que disfrutaba con su amado. Pasan los días, y nuevamente nos encontramos con el protagonista en su casa, el cual no se ha sacado de la mente que en el momento de que iba a iniciar su nueva vida con el pie derecho, apareció su ex esposa a arruinarle los planes. Pero no se puede quejar con lo que pasó ese día, ya que aunque no lo quiera aceptar, hablar de sus gustos con Yusuka, le pareció divertido. A comparación de hacerlo con sus compañeros, y es que sí, él intentó hacer una conversación sobre mangas a algunos interesados, pero los gustos que ellos tenían no eran del agrado del prota, dándose a la idea que posiblemente sea la edad lo que influyó en él. Pero cambiando ese tema, hoy va a disfrutar su día libre saliendo, puesto que se dirige a un manga café, ya que recordando su anterior vida, esos lugares solo los visitaba para descansar su cuerpo después de haber sido explotado en su trabajo, pero ahora puede leer todos los mangas que se encuentren ahí sin preocupaciones. O eso esperaba el prota, porque una vez que está frente a la puerta del lugar, se encuentra nuevamente con Yusuka. Y pues ya era de esperar que estos dos estuvieran tan sincronizados al punto de que pensaban lo mismo. Con eso ocurriendo se deciden a entrar al manga café, pensando que no deberían de darle importancia de que uno de los dos estuviera ahí, ya que de todas formas era imposible que compartieran cabinas. Pero el destino tenía otros planes, y es que todas las cabinas estaban ocupadas ese día, y para su desgracia, solo había una, la cual era para parejas. Con eso dicho, la empleada del lugar le sugiere que utilicen aquella cabina, ya que los vio como si fueran pareja, pero rápidamente negaron serlo, aunque aún así ella les sugirió que la usaran, ya que al cabo podían estar en una sin estar en algún tipo de relación. Una vez que les explica eso, ellos se quedaron pensando, ya que no iban a permitir que uno se quedara con la cabina restante, siendo que el orgullo de ambos fue más fuerte. Y pues resulta que los dos tomaron la opción de usarla, de tal forma que terminaron juntos y demasiado cerca el uno del otro.
Ante eso, reunieron algunos cuantos mangas y se decidieron a leerlos, pero hubo uno que el prota trajo y que llegó a interesarle a Yuzuka. Así que ella se lo pidió para leerlo, siendo ese uno de sus favoritos, y esto lo sabía bien él, porque cada vez que salía el tema de ese manga siempre acababa en una discusión acalorada con ella. Y mientras pasa el tiempo, ella llega a una escena que le gustaba al prota, a lo que él sin más comenta que le parece nostálgico. A cuestión de que ella también recordaba con nostalgia aquella escena, Yuzuka no dudó en hacerle una conversación al prota, explicando que los protagonistas de ese manga siempre se llevaban mal, metiéndose en peleas una y otra vez, pero al final terminaron cooperando y derrotando a sus enemigos a pesar de que ellos se odiasen. Dicho eso, nuevamente empezaron a compartir su punto de vista, de tal manera que se notaba que ellos se la estaban pasando bien juntos. En eso nuestro protagonista menciona que leyó completamente aquella historia, debido a que ella reunió todos los volúmenes, siendo que cuando estuvo en su habitación era lo que más le interesó. Con eso dicho, a Yuzuka le trae recuerdos esos tiempos, ya que la primera vez que lo invitó a su casa el prota estuvo actuando demasiado raro, pero él le pone de excusa que esa era su primera vez que entraba al cuarto de una chica. Pero además le recalca que de igual forma ella estuvo nerviosa, y colocando la misma excusa de que era la primera vez que invitaba a un chico, ella agrega que se sentía así porque en ese tiempo era su novio. Aunque antes de seguir la conversación, les llamaron la atención, debido a que estaban haciendo mucho ruido, y además no era el lugar más adecuado para hacer una charla, puesto que ellos dos dejan inmediatamente de hablar. Lo cual el prota siente que no terminaron de la mejor forma esa conversación, ya que de cierto modo él quería seguir hablando con ella. Con eso pasan los minutos, y de la nada se empiezan a escuchar sonidos algo peculiares, que hacen avergonzar a nuestros tortolitos. Puesto que el prota piensa que ese lugar no es para que estén haciendo esos actos, pero además se pregunta si Yuzuka también notó aquellos sonidos. Y al voltearse para verla, él encuentra a una Yuzuka totalmente sonrojada. Pasando eso, a nuestro protagonista le llega un recuerdo, siendo que aquella cara que está poniendo Yuzuka, es la misma que vio cuando lo hicieron por primera vez. Debido a esos recuerdos impuros, él cae ante tal vergüenza poniéndose nervioso por tenerla a un lado, pero ante eso, él llama la atención de Yuzuka, y esto se debe a que quiere preguntarle si desea ir a su casa. Ante tal situación repentina, ni él mismo se cree que haya invitado a su ex esposa a su casa, lo cual culpa al calor del momento. Y como era de esperar, Yuzuka se aleja de él, ya que le parece demasiado extraño que él la haya invitado a su casa de la nada. Pero nuestro protagonista no retrocede, y menciona nerviosamente que seguir en ese lugar le parece complicado, ya que no se puede concentrar. Además de que quiere seguir hablando con ella, siendo que en su casa le parece la mejor opción, ya que incluso pueden pasar a jugar videojuegos. Pero eso no es todo, porque también añade que pueden ser ellos mismos sin preocuparse, y esto es debido a que en su casa, ni sus padres, ni su hermana estarán. De esa manera, es como ahora nos encontramos con ellos dos entrando a la casa, donde también el prota se pregunta el por qué Yuzuka aceptó sin tanto alboroto su petición, lo que deduciendo piensa que quizás ella tiene algo que hablar con él. Aunque primero que nada, ellos pasan a jugar con la consola, ya que Yuzuka reconoció el juego que se encontraba tirado en la habitación del prota, comentando que le trae demasiados recuerdos, siendo uno de los muchos videojuegos que ambos solían jugar juntos. Lo cual sin más, comienzan una partida, donde destacamos que el prota se está divirtiendo demasiado, a pesar de que anteriormente jugó en solitario este videojuego, pareciéndole aburrido al momento, y es que confirmando lo que pensó, la única forma en la que disfrutaba jugar, es cuando lo hace al lado de Yuzuka. Después de haber pasado un rato jugando, ella se queja por haber perdido la mayor parte de las rondas. Aunque, el prota ya le había advertido que eso sucedería por el personaje que eligió. En eso Yuzuka, algo acalorada, se decide a encender el aire acondicionado, pero el protagonista la detiene cuestionándole que sería mejor si ella se quitase el abrigo que lleva encima. Aunque ella no lo ve como si fuera la mejor opción, y sin más no le hace caso, para seguido encender el aire acondicionado. Lo que esto mismo enoja al protagonista, quien es sensible al frío. Pero después se le aclara que ella es sensible al calor. Por lo que aquí les pregunto, ¿team frío o team calor? Sin embargo, volviendo al posible conflicto que se crearía entre ellos dos, nuestro protagonista ya se estaba mentalizando en recibir todo tipo de acusaciones por parte de Yuzuka, las cuales constantemente pasaban al estar viviendo juntos en su vida pasada. Pero bajo todo pronóstico, eso no sucedió.
En cambio, ella le ofreció su abrigo, diciendo que sería un problema si llegara a enfermarse por su culpa, aunque tales palabras parecen que no convencen del todo al prota, ya que sigue siendo su culpa el cambiar la temperatura. Pero aún así, acepta tomar su abrigo, viendo que esta situación no podría ser tan mala después de todo. Así que poniéndose aquella prenda, empieza a percatarse de un singular aroma, que lo lleva a cuestionarse si es que siempre ella olía tan bien. Pero eso no es lo único que ocurre, ya que al estar mirándola, empieza a verla de una manera un tanto lasciva, que lo lleva a recordar la vez que lo hicieron por primera vez. Y cuando las cosas estaban a punto de subir a otro nivel, es cuando por desgracia, sin nadie esperárselo, llega la hermana del protagonista, arruinando todo el ambiente entre nuestros tortolitos, quienes se ven sorprendidos de que ella llegara temprano, pero al ver por la ventana notan que ya se ha puesto el sol, lo cual parece que ambos no se percataron de que ya habían pasado algunas horas desde que llegaron. Pero sin alguna escapatoria, la hermana del prota pregunta si es que están teniendo una cita en casa, debido a que viéndolos estar tan juntos, y además de que el protagonista estuviese vistiendo el abrigo de Yusuka. A Sana solo se le puede ocurrir que estuvieron haciendo cositas. Lo cual esto hace que salga corriendo de la habitación, para seguir informar a sus padres que su hermano ha traído a su novia a la casa. Y al escuchar tal noticia, los padres se quedan con que eso no puede ser posible, ya que su hijo no destaca en nada. Pero al ver con sus propios ojos a Yusuka, es como ahora pide que se las presente. Con tales hechos pasando, es como Yusuka acaba cenando junto a todos ellos. Donde aquí no se salva del interrogatorio, donde al estar de lo más nerviosa no pudo negar como corresponde, que ellos no eran novios. De esa forma acaban por hacer otro malentendido, pero de alguna forma, ella acabó llevándose bien con todos. Una vez que terminan de cenar, el protagonista no tiene de otra más que llevar a Yusuka a su casa. Lo cual sin más lo hace, pero mientras iban de camino, él se da cuenta que a pesar de todo lo malo que se pudiera esperar por estar al lado de su ex esposa, él tuvo un día divertido. Y viéndolo de esa forma, se pregunta cuál es la relación que en esos instantes tienen. Ya que a pesar de lo que fueron en su anterior vida, ellos ahora no son ni siquiera amigos. Continuando, pasan los días, y vemos que nuestro protagonista salió junto a la presidenta del club de manga, siendo esto para ver una película, la cual acabaron por alabar lo impresionantemente buena que estuvo. A lo que el prota agradece que fue junto a la presidenta, pero podría haber sido mejor si no hubiera ido Yusuka, quien esta última también salió para acompañarlos. Lo cual para el prota fue una mala idea que esto sucediera, ya que siguen acercándose a pesar de que no quiera que eso pase. En eso la presidenta comenta que al verlos juntos les quería dar algo, mencionando que consiguió la edición exclusiva del juego de cartas de la película que acaban de ver. Y observándola más a detalle, ellos se percatan que no es una edición cualquiera, sino una donde contiene los trajes de las protagonistas de dicha película. Lo cual Yusuka comenta que ese es un objeto demasiado valioso, pero eso pasaría dentro de unos 10 años. Pero dejando a un lado ese dato, es como la presidenta les pide que jueguen los dos juntos al juego. Aunque Yusuka le cuestiona el que también ella debería de jugar junto a ellos. Pero la presidenta, haciendo una cara poco usual en ella, rápidamente cambia esa expresión y menciona que jamás interrumpiría a una pareja mientras están de melosos, aunque eso sí, quiere que le manden fotos del cómo se la pasaron para tomarlas de referencia y ponerlas en su obra. Y con eso dicho, el protagonista no se esperaba lo que iba a ocurrir después, y es que de alguna extraña manera, él acabó en la casa de Yusuka. Donde cabe resaltar que ella vive sola. Aunque en eso, el prota siente algo de hambre que hasta su estómago ruge. Por lo que al hacerlo, Yusuka no le queda de otra más que empezar a preparar algo de comer para ambos. Y después de unos cuantos minutos es como termina por tener la comida lista, haciendo que al momento el prota se quede sorprendido, ya que no esperaba que ella preparara su comida favorita, pensando de esa forma que quizás se trae algo entre manos, mas sin embargo no quiere hacerle frente y decir tales palabras, porque ve que posiblemente se pondrían a discutir. Así que solo disfruta la comida, que por lo visto le acaba por encantar, hasta el punto de que Yusuka le pregunta si le gustó, para enseguida responderle afirmativamente, terminando de esa forma por alegrarla. Y viéndola con tal cara de felicidad, es como Yusuka le responde que esa es su forma de recompensarlo, ya que el día que fue a su casa la invitaron a cenar. Con tal ambiente que se formó, nuestro protagonista no puede evitar recordar su vida anterior, donde nos dice que después del trabajo solía irse directo a casa cuando estaban recién casados.
Lo cual era recibido cariñosamente por Yusuka, quien solo esperaba ansiosamente darle la bienvenida al protagonista. Ante esos recuerdos, él solo podía pensar que en esos momentos podrían considerarse como si fueran una pareja perfecta, siendo esos los mejores días que él pudiera haber tenido en su vida. Pero todo lo bueno siempre llega a su fin, ya que como nos dice el prota, ese solo fue el principio de su mal que no podría superar, revelándonos de esa forma que cuando el trabajo se puso pesado y no podía salir de la oficina. Llegaron las primeras discusiones con Yusuka, quien al ver que no llegaba a la cena, y no respondía a los mensajes que le mandaba, es como ahora lo recibía con regaños, y al estar tan estresado como agotado después de un día de ser explotado en la chamba, es como nuestro prota ya no se contenía al discutir con ella, aclarando que no puede usar su teléfono en horas de trabajo, y además no tenía que esperarlo para que cenaran juntos. Con tales discusiones pasando, este problema cada vez se hacía más grave, hasta que ya para el final el prota no hallaba ni dónde estar, ya que en su trabajo era explotado, y por el otro lado en su casa tenía que aguantar la molesta actitud de Yusuka hacia él. Pero más sin embargo, siempre que regresaba junto a ella, hallaba una comida preparada para él, aunque debido al cansancio nunca le prestó atención, dándose apenas cuenta que puede que todo ese tiempo, Yusuka no buscaba discutir con él. Dándole vueltas a aquellos sucesos, piensa que si tal vez desde un principio se hubieran puesto a conversar, las cosas podrían haber pasado de una forma diferente, pero eso ahora ya es demasiado tarde. Y regresando al por qué aceptó nuestro prota en ir a casa de Yusuka, los vemos jugar el juego de cartas que les dio la presidenta. Donde antes de comenzar su primera partida, para hacer esto más interesante es como acuerdan apostar algo, siendo esto que el perdedor debería de probarse el cosplay que venía junto al juego de cartas. Aunque Yusuka no quiso acceder ante tal apuesta, pero una vez que el prota le menciona que ella quiso hacer algo de cosplay en el pasado, es como se ve acorralada y sin más opciones termina por aceptar. Pero tampoco el prota se salva, ya que si es él el que pierde, tendría que usarlo también, lo cual ya quieren convertirlo en un trapito. Con tales acuerdos pactados, es como empieza la partida, y el que termina por ganar es el protagonista. A lo que sin más, a Yusuka no le queda de otra que usar el cosplay. Para enseguida mostrarle el cómo se ve al protagonista, lo que en pensamiento se le acaba por decir que se le ve mucho mejor de lo que esperaba. Y al solo estar viéndola, Yusuka solo puede deducir que de seguro está pensando que da vergüenza ajena. Pero el prota le aclara que no es así, y que más bien le queda demasiado bien. Lo que a tales palabras, crea una situación algo incómoda entre los dos. Donde por la vergüenza Yusuka, solo puede empezar una pelea con el prota, quien le cuestiona el por qué acordaron en hacer algo tan vergonzoso. En eso pasamos unas horas después, donde por el cansancio Yusuka acabó por quedarse dormida. A todo esto, el prota solo puede terminar pensando el por qué ella no le da la más mínima importancia, poniendo como ejemplo que en esos momentos está con la guardia baja, siendo que podría hacer lo que quisiese. Pero es interrumpido al oír algunos murmullos, los cuales logra escuchar que está pidiéndole perdón. Y sin darle más vueltas al asunto, es como sin más el prota la cubre con una manta, para luego decir, que esta vez él debería ser el que se disculpe. Transcurren las horas, y es como vemos que de repente Yusuka despierta, y al ver esto el prota menciona que ya se tiene que ir debido a lo tarde que es, agradeciéndole la cena que le preparó. Pero en eso ella lo detiene, preguntándole él cuándo volverá a venir, debido a que le gustaría volver a jugar junto a él. Aunque tal pregunta es cuestionada, comentándole si acaso no le incomoda de que ellos sigan relacionándose de algún modo, a pesar de que ya se hayan divorciado. Lo que Yusuka le responde que incluso ahora, esa parte de él la molesta, pero aún así las cosas no van tan mal como la última vez, por lo tanto le pide como mínimo, ser amigos en esta vida. Con esas palabras, el prota se da cuenta que ella también lo estuvo pensando, llegando de igual forma a la misma conclusión que él, ya que puede que hayan fallado como marido y mujer, pero tal vez como amigos, puedan terminar en buenos términos. Puesto que con eso acuerdan ser amigos, pero no obstante aún queda un problema. Comentándole el que sucedería si llegasen nuevamente a enamorarse. Pero esto lo ven imposible a este punto, aunque aún así pactan que nunca volverán a estar juntos. De esa forma es como pasan algunas semanas, y nuestro prota se le ve demasiado decaído, ya que para su desgracia ha sacado en su examen una nota demasiado baja, lo cual para su suerte, se supone que hoy tendría que ir con Yusuka a estudiar. Pero viendo el panorama, cree que le va a echar en la cara lo malo que es estudiando a pesar de que viene del futuro. Por lo que duda si ir con ella. Aunque en eso recibe una llamada de la presidenta.
donde le pide verse los dos juntos, y con una cara algo sonrojada, le dice que se trata de algo que solo puede discutir con él. A lo que mientras tanto, Yusuka lo sigue esperando. Pasamos con el protagonista donde vemos que fue al lugar del encuentro con la presidenta, la cual luce una cara inusualmente seria. Por lo que nuestro prota al ver ese ambiente, lo primero que se le viene a la mente es que lo haya llamado por una posible confesión de amor. Pero no más lejos de la realidad, ya que lo que acabó resultando, es que le pide ser su editor de manga, quien vendría siendo un socio creativo que le ayudase en las obras que desea hacer a futuro. Y es que durante este poco tiempo que se han conocido, ella logra ver que tiene el don para prever acontecimientos, lo cual en parte es cierto, ya que reinició su vida. Por ende, le propone que le preste ese poder suyo para poder realizar un manga que sea altamente reconocido. Y con tal propuesta el prota le parece algo irrelevante por el momento, y sin meterse mucho en el asunto para no ser descubierto que viene del futuro, rápidamente le avisa a la presidenta que se tiene que ir, ya que dejó a Yusuka esperando. Lo cual vemos al prota llegar al lugar del encuentro, donde ya se espera que Yusuka esté demasiado molesta por haber tardado demasiado. Aunque la sorpresa que se llevaría es encontrarla sentada junto con alguien más. En eso Yusuka se da cuenta que él ha llegado, lo cual lo llama para que fuera con ella, mientras que el tipo que estaba sentado, se marcha, dando como últimas palabras el que piense bien una propuesta que le hizo. Pero regresando con ellos dos, lo primero que hacen es discutir por la tardanza, pero de inmediato cambian el tema, pues el prota quiere saber quién era el tipo que estaba junto a ella. Lo que Yusuka le comenta que era un chico popular del club de fútbol, el cual fue a pedirle que ella se convirtiera en su manager. Al decir eso, el protagonista le cuestiona que si llegara a aceptar, ya no tendría tiempo para estar viéndose los dos, pues ya han arreglado su problema de amistad, lo cual están en buenos términos por ahora. Aunque Yusuka le responde que no dijo que lo haría, pero ante esto nota una faceta nueva que no había visto, y es que se dio cuenta de los posibles celos que tiene el prota hacia esta situación, a lo que en tono de burla se lo hace saber. Pero él niega tal acusación, respondiéndole que no es del tipo posesivo y pegajoso, a diferencia de ella. Con eso empieza otra nueva pelea entre ambos, la cual termina una vez que Yusuka se va del lugar, dejando al prota con un sentimiento de culpa, pues sabe que las palabras que le dijo eran ciertas. Ante tal culpa, llega a su casa decaído, donde es recibido por su hermana, quien le pregunta el porqué de esto mismo. Aunque él se digna en responder, lo cual ella le dice que se anime, además le tiene un regalo, pues le consiguió 2 entradas al zoológico, las cuales le pide que las use para que tenga una cita con Yusuka. En eso el prota al ver las entradas, se da cuenta que están teniendo una colaboración con el anime que le gusta a Yusuka. Puesto que con todo esto pasando, él pasa a su cuarto a reflexionar, pues se dice a sí mismo que no es más que otra pelea con ella, pero ahora se encuentra teniendo un mal sabor de boca con todo eso que pasó. Y es que en su vida anterior, nunca tuvo que lidiar con este tipo de situaciones, pues lejos de pelearse, durante el tiempo que ellos estaban saliendo, esas circunstancias solo hacían que ellos se acercaran cada vez más. Lo cual recuerda una vez cuando se encontró con una compañera de su seminario, donde se pusieron a hablar sobre cómo hacer un trabajo que les estaban pidiendo, y una vez que arreglaron ese problema, él se marcha para enseguida encontrarse con Yusuka, quien lo estaba esperando, aunque vio cómo es que él se ponía a hablar con otra chica, lo cual se le notaban los celos que tenía, y pues sin guardarse nada. Ella enfrentó al prota, preguntándole si es que prefería al tipo popular como la chica con la que se encontraba hablando. Y lejos de molestarse, a nuestro protagonista le parecía linda aquella actitud de celos que tenía Yusuka, pues se daba cuenta que ella estaba realmente enamorada de él. Por lo que tomando responsabilidad de aquella situación, él le demostró que no debería de preocuparse, pues la consideraba la más linda, y la única con quien deseaba estar, lo cual de la misma forma Yusuka le respondería. Pero además con un adorable abrazo, ella se acerca, para enseguida decirle que él y solo él, sería la única persona a la que amaría. Sin embargo, todo dio un giro repentino después de su matrimonio. Puesto que el número de peleas incrementó, y al no darse el tiempo necesario para resolver cada una de las discusiones que tenían, eventualmente se iban acumulando, acabando por hacer que ya no se soportasen, hasta el punto de que no tuvieron más opción que recurrir al divorcio. A lo que hasta ahora, nuestro prota no ha superado el hecho de tener que disculparse, pero sabe que esta vez se ha equivocado, resultándole embarazoso tener que pedirle perdón. Aunque queriendo resolver este problema, toma su teléfono para hablarle a Yusuka,
lo cual él mismo se dice que intentará invitarla como disculpa con las entradas al zoológico. Pero en ese preciso momento recibe una llamada, siendo ni más ni menos que Yusuka. Ante tal sorpresa, él le menciona que estaba a punto de llamarle, y aprovechando esto, nuestro prota le pregunta si le gustaría ir al zoológico con él. Aunque sin decirle ninguna disculpa, es como Yusuka le pregunta el por qué la está invitando a ella. Puesto que el prota no quiere decirle que es su manera de pedirle perdón por lo que pasó, a lo que quiere que ella misma se dé cuenta. Aunque en eso él nota la presencia de alguien en su cuarto, la cual resulta ser de su hermana, quien estaba escuchando todo a escondidas. Por lo que enseguida trata de echarla de ahí, pero ella se queda para darle un consejo, pues viendo un poco de la situación en la que está metido, le menciona que si no dice de una forma correcta lo que siente, nunca podrá expresar sus verdaderos sentimientos. De ahí el prota se da cuenta del error en el que siempre cae. Aunque antes de seguir en la llamada, saca a su hermana de su habitación y una vez hecho eso, retoma su conversación con Yusuka. Pero esta vez más avergonzado de lo usual, apenas logra decir una palabra, pero tomando valor, empieza a mencionar que sabe que le gustan los animales. Así que pensó que invitarla al zoológico podría ser una oportunidad en la cual juntos puedan pasar un rato agradable. A lo que al escuchar eso, Yusuka se decide a que irá con él. Pero eso no es todo lo que quiere decirle el prota, porque además quiere hablar sobre lo que pasó hace rato. Aunque Yusuka se le adelanta para mencionar que el tipo que estaba sentado junto a ella no le interesan las chicas, por lo que el prota no debería tener celos, y es que le revela que cuando tenían 25 años, ella fue a una reunión de exalumnos y aquel sujeto se había transformado en un trapito. Con eso en el aire, Yusuka le dice al prota que no hay nada entre ellos, y tampoco es que piense aceptar ser su manager. Así que las cosas deberían estar bien ahora que arreglaron ese malentendido. Pero el prota aún no siente que hayan resuelto ese problema, y es que él mismo, a pesar de su arrogancia, pasa a disculparse, puesto que reconoce que centró toda su ira en ella, pese a no haber hecho nada malo. Ante ese comportamiento inusual, Yusuka queda sorprendida, aceptando aquellas disculpas puesto que ya es cosa del pasado. De esa forma quedan en ir ese fin de semana al zoológico, a lo que ya estando en el lugar, a Yusuka se le ve irradiando felicidad, debido a que están teniendo una colaboración con su anime favorito. Así que de ese modo, es como ambos disfrutan juntos de este agradable paseo. Una vez que terminó aquella salida, el prota nota lo bien que se la pasó Yusuka, y ella también puede decir lo mismo, puesto que le sugiere que deberían de salir y hacer más cosas como esas de nuevo. A lo que nuestro protagonista está de acuerdo, debido a que le gustaría seguir en buenos términos con ella. Con eso dicho, pasamos a la siguiente semana, donde esta vez ambos son sorprendidos por la presidenta, quien les comenta que el club de manga tendrá un campamento de entrenamiento en la posada de aguas termales de sus abuelos. A lo que una vez que llegó el tan ansiado día, vemos a nuestros protagonistas llegando al lugar de las aguas termales donde harían el campamento de entrenamiento para la investigación de manga. Bueno, o eso es como lo llama la presidenta, puesto que pareciera más como unas vacaciones. Aunque hay algo raro en el ambiente, siendo que Koguei y Yusuka parecen estar demasiado intranquilos mirando de un lado a otro, así que la presidenta intenta averiguar el porqué de eso, pero no hay avances en su intento. En eso pasamos a la perspectiva de nuestros protagonistas, y es que tienen una razón por la que no pueden disfrutar plenamente de este viaje, puesto que tienen que asegurar que la presidenta esté a salvo sin importar qué. Lo cual pasamos una semana antes de esto, donde vemos que la presidenta les mostró un avance de un manuscrito que usará para debutar como mangaka. Lo cual ellos notan que tiene muchos rasgos parecidos a un manga que triunfará en el futuro. Lo que al darles interés eso, le preguntan a la presidenta si ya tiene pensado un seudónimo para darse a conocer, respondiéndoles que sí, siendo este mismo el nombre de Akazuru. Al escuchar eso ambos quedan completamente congelados. Aunque la presidenta les explica que tomó su nombre para hacerlo, siendo más específica el Aka de Akabane y el Suru de Chizuru. Pero nuestros protagonistas, actuando de lo más nerviosos, comienzan a elogiarla, puesto que aún crédulos de lo que acaban de escuchar, se preguntan si ella mencionó el nombre de Akazuru. Y esto se debe a que ellos durante la universidad, el manga que hizo que él y Yusuka se conocieran, fue uno llamado El Conquistador de los Cielos, el cual el mangaka detrás de esta historia, era Akazuru Sensei, cuya identidad resulta ser la de la presidenta.
Con esta revelación, era para que ambos hubieran saltado de alegría, pero no fue así, porque esa no es la única cosa que se han dado cuenta. Ya que en medio de la serialización del manga, Akazuru Sensei sufriría una muerte precipitada, debido a una grave reacción alérgica por una picadura de avispa. A lo que por medio de una entrevista que se le hizo en un futuro, se nos hace saber que durante un viaje como parte de un entrenamiento de verano a las aguas termales que manejan sus abuelos, fue picada por una avispa, lo que la llevó a casi morir. Aunque esto mismo, le dejó secuelas graves, que fueron causa posterior a que a futuro terminara por irse al otro mundo, debido a otro incidente con otra avispa. Ante esto nuestros dos protagonistas han planeado cambiar el destino que le espera a la presidenta, siendo que si pueden evitar que suceda el acontecimiento de la primera picadura que sufriría, podrían prevenir que suceda el peor escenario posible, por lo que acuerdan trabajar juntos para proteger durante todo el viaje a la presidenta. Así que una vez que llegaron a la posada, ya tenían medidas preventivas para evitar que se presentara un posible incidente. Lo cual la presidenta no le dio importancia a lo que hacían esos dos, lo que ellos ya solo les faltaba por asegurar el corredor exterior y el recorrido que tendrían el día de mañana. Aunque había un lugar que no prestaron la atención suficiente, siendo este mismo las aguas termales en donde ahora la presidenta y Yusuka están. Puesto que esta última se encontraba intranquila, mirando de un lado a otro por alguna posible amenaza, y pues al ver esto la presidenta le pregunta si le pasa algo. Lo que Yusuka le comenta que solo es que tiene algo de miedo de que aparezca algún insecto. En eso, para calmar el ambiente, la presidenta decide sacar el tema de cómo es que Kouei y ella se conocieron, debido a que le da demasiada curiosidad el cómo se formó esta parejita. Lo que a tanta insistencia termina por hacer hablar a Yusuka, la cual menciona que durante la universidad, o mejor dicho durante la escuela media, pues no quiere revelar que viene del futuro. Le comenta que un día Kouei estaba sentado justo al lado de ella, leyendo un manga, el cual era uno de los que más le gustaba. Así que sin perder la oportunidad de relacionarse con alguien, pues siempre se la pasaba sola, ella se armó de valor y comenzó una pequeña charla con él, donde descubrió que ellos tenían la misma opinión de aquel manga, dando lugar a que ellos comenzaran a hablarse cada vez más seguido, de ahí es como surgiría su amistad. Aunque cambiando de tema para que la presidenta no indague más en su vida, Yusuka le dice que quiere saber más sobre ella, así que le pregunta desde cuándo comenzó a dibujar manga. Lo cual la presidenta no tiene una respuesta muy clara, puesto que desde siempre se ha visto dibujando. Aclarando que ella quiere plasmar su visión de diversión que le genera estar leyendo un manga, por ende, es que se unió al club de investigación de mangas que tiene la escuela. Aunque después de que sus senpais se graduaron, ella se quedó completamente sola, hasta que ellos aparecieron, quienes acabó por convencer para que se unieran. Pero aunque a veces terminen por hacer un completo desastre al estar juntos, ella puede decir que tenerlos a ellos dos a su lado, la hace muy feliz. Lo cual solo puede estar agradecida con ese hecho. En eso, pasando al otro lado de las aguas termales, vemos a nuestro prota escuchando toda la conversación animada que están teniendo ellas. Pero aquí es donde se da cuenta de un sonido peculiar, puesto que logra ver una avispa dirigiéndose al lado de las chicas. Lo cual quiere avisar a Yusuka del peligro, pero se da cuenta que podría llegar a alterar a la avispa y hacer que se vuelva agresiva, por lo que espera que ellas se percaten y se alejen lo antes posible. Pero ellas en ese preciso momento son sorprendidas, acabando de esa forma por estar en una esquina, dando lugar a que solo puedan quedarse quietas y evitar hacer ruido para no ser picadas. Con tales hechos, el prota sabe bien que ellas no tienen forma de defenderse, con eso en mente y la tensión del momento, quiere saber cómo están, lo que sin otra alternativa, no le queda de otra que mirar furtivamente. De ese modo es como observa que ellas están acorraladas en una esquina sin poder moverse por el miedo que las dos están sintiendo. Ante eso nuestro protagonista se cuestiona qué debería de hacer, puesto que decaído piensa que el futuro ya está escrito, por lo que no hay forma de cambiarlo. Pero al ver a Yusuka totalmente aterrada, pidiendo que alguien las ayude, es como el protagonista cambia su manera de pensar y sin importarle nada, tira abajo la valla que separaba los baños. Por lo que decidido en proteger a la presidenta y a Yusuka, toma una lata de insecticida que convenientemente trajo por si pasaba algo como eso. Acabando de esa manera con la avispa. Hecho eso, la presidenta le da las gracias por haberla salvado. Aunque la que más resultó agradecida de todo esto, fue Yusuka, quien se lanza a abrazar al prota, pues resulta que ella tenía demasiado miedo que no pudo hacer nada ante aquel peligro.
Aunque tal muestra de afecto, nuestro protagonista la detiene súbitamente, y es que la presidenta los está viendo con ojos curiosos. Así que una vez que explicaron el cómo se cayó la valla de los baños, es como pasan a la habitación, donde nuevamente la presidenta les dice que le digan una manera en cómo pueda recompensarlos por haberla protegido. A lo que ellos decididos, le piden un autógrafo cuando haya hecho su debut profesional. Aunque de eso no es que se deban de preocupar, pues tiene previsto hacer a los dos, sus editores. Esto los deja descolocados por un momento, pero enseguida se recuperan, preguntándose entre ellos eso mismo. Aunque la presidenta los interrumpe, diciéndoles que este puede ser el inicio de una historia romántica, de una pareja casada que pasa a editar el mismo manga juntos. Lo que al oír eso, ellos se sonrojan, al punto de decirle que no son una pareja casada. Sin embargo, hay un sentimiento encontrado que tiene nuestro protagonista, puesto que al decidirse cambiar el futuro de la presidenta, él ve posible que tal vez y solo quizás, si él y Yusuka trabajan juntos, podrían llegar a cambiar el futuro amargo que les espera. Es así que retomando donde nos quedamos, mientras las demás estaban concentradas en el manga, nuestro prota tiene que admitir que esa oportunidad que les está dando la presidenta de ser sus editores es muy favorable, por lo que debe esforzarse en entrar a una buena universidad para hacerla sobresalir, y al decidirse, es cuando la presidenta anuncia que ha terminado de hacer el boceto inicial de su nuevo personaje. Lo cual pasa a explicar que le dio por hacer una comedia romántica debido a la próxima competencia, donde el amor será la temática del concurso. Es ahí que comenta que la trama que desea hacer es sobre un chico y una chica de preparatoria, lo cual destaca que ellos se quieren, pero no pueden ser honestos consigo mismos. Es ahí que terminan envueltos en peleas todo el tiempo, haciendo que su relación se vaya dañando de manera irreversible. Aunque por cierto accidente, hace que se den cuenta de lo mucho que se aprecian, acabando de ese modo de solucionar sus diferencias. Esto al ser un concepto inicial para la trama, vemos que Koei le resulta familiar ese desarrollo, siendo que la presidenta ha plasmado las referencias que le han estado dando nuestros protagonistas, lo cual puede decir que al igual que la historia, ella cree que hay oportunidades para que las personas cambien, comentando que siempre existirá ese camino, mientras se encuentren con vida. Y es ante tal reflexión que ella misma quiere ser el impulso que les demuestre que con un pequeño cambio, podrían arreglar las diferencias. A lo que esto lo puede justificar con ellos, pues cuando fueron al club era evidente los roces que tenían, pero ahora resulta que han estado dejando de lado sus diferencias, así que con un poco de ayuda las cosas pueden tomar otro rumbo. Lo que ciertamente Koei le da la razón, pues pese a que en su vida anterior Yusuka y él eran irreconciliables, ahora pueden coexistir de manera más agradable, lo cual pudieron reparar su amistad con solo tomarse el tiempo para dejar en claro sus diferencias, hecho que el prota le hace ver a Yusuka con que sonríe más de lo que solía hacerlo. Y es con ese avance que las vacaciones terminan, dando a que todos se hayan divertido, pero sobre todo que hayan podido cambiar el futuro de la presidenta, siendo que por lo visto al ver que se la pasaron bien, ella para la próxima vez les tendrá un cuarto para parejas, pues como siempre quiere que les den más referencias para su manga. Pasan los días, y nos encontramos en uno donde Koei le pidió a su hermana que lo acompañara a comprar un regalo, resultando que es para Yusuka, lo cual esto convence a Sana que es su novia. Aunque omitiendo que crea eso, nuestro prota nos explica que se acerca el cumpleaños de Yusuka, y a cuestión de que ahora están en buenos términos en una relación de solo amigos, quiere darle una sorpresa con un regalo. Y es al mencionarnos eso, que él empieza a hacer memoria de qué fue lo que pasó el primer año después de que empezaran a salir en su vida pasada, pues al recordarle que casi se llegaba su cumpleaños, el prota le preguntó a Yusuka si no quiere algo en específico. Pero ella solo se conformaba con tenerlo a su lado ese día especial, haciéndole la propuesta que le gustaría que se esforzara un poco más en la noche. Sin embargo, después de que se casaran, las cosas cambiaron drásticamente, el trabajo consumía al prota, haciendo que ya no pudieran tener una celebración apropiada, y sumado a sus ocasionales peleas, para cuando se dieron cuenta, ya ni mensajes de buenos días enviaban. Así que queriendo empezar con buen pie su amistad, es aquí que se pregunta qué debería de regalarle, lo que eso nos lleva a la razón del por qué trajo a su hermana, siendo que ella y Yusuka se llevan demasiado bien, pues incluso en su vida pasada y esta vida, acaban por hacerse amigas. Aunque digamos que la personalidad de Sana no es la más adecuada para brindarle ayuda, es así que después de algunos contratiempos, es cuando Sana se queda viendo un traje de maid, haciéndole la pregunta a Koei si Yusuka no se le vería bien.
A lo que nuestro prota admite que ciertamente le queda, pero no le va a regalar un cosplay. Aunque su hermana pasa a recordarle que la otra vez hizo que Yusuka vistiera uno, siendo que lo sabe porque la otra ocasión que se vieron se lo dijo, a lo que no pareció molestarle. Ante ese comentario, Kowei no puede soportar que su hermana sepa las cosas que hace, lo que estando acabado, dejan en pausa la búsqueda del regalo para ir a comer algo. Es ahí que insistentemente Sana quiere ir a una cafetería, lo que sin más van para el lugar que dice, y aprovechándose de su hermano, ella hace que le compre unos panqueques. Aunque mientras nuestro prota esperaba su orden, mira a una mesera que le resulta familiar por alguna razón. Y es que se trata de Yusuka, a lo que Sana sin sorprenderse en lo más mínimo, revela que eligió ese lugar a propósito, ya que la última vez que se vieron le contó sobre su lugar de trabajo, y pese a que Yusuka le dijo que lo mantuviera en secreto. Ella ni se lo pensó 2 segundos para traer a su hermano, aunque aprovechándose de eso, espera obtener algo a cambio, pues fue una chica muy considerada. Aunque Kowei se queda en plan que ella le dio su confianza, y no tuvo remordimiento en traicionarla. Y para su suerte quien acaba trayendo el pedido, es Yusuka, lo que ante tal sorpresa, rápidamente le pide explicaciones a Sana, pero ella como si ya hubiera previsto que sucedería este escenario, cambia el tema de conversación a que estaban hablando de que su uniforme se le ve bien. A lo que Sana le cuestiona eso mismo a su hermano, y él sin escapatoria su respuesta es que en verdad cree que se le ve lindo, lo cual Yusuka termina perpleja ante lo que acaba de escuchar, pero es en eso que un cliente la llamaría, ocasionando que sin más le entregue su pedido, y una vez ella se fue, Sana hace el comentario que nuestro prota se ve muy feliz, y es que en pensamientos, puede ver que ella se está esforzando mucho en esta vida, pues en comparación a su pasado que era muy tímida, mirar esa faceta parece que lo está cautivando. Es ante eso que Sana no desaprovecha en decir que ver a Yusuka usando un traje lindo le ha subido el ánimo, aunque es con ese comentario que a nuestro prota se le ocurre que es lo que quiere darle de regalo de cumpleaños. Diciendo que se le ha ocurrido llevarla a un maid café, a lo que Sana se queda sacada de onda con tan repentina decisión que ha tomado su hermano, pero es ahí que Kowei menciona que a Yusuka le llaman la atención estas cosas, siendo que cree que esa es una razón por la que decidió trabajar en esta cafetería. A todo esto Sana no lo ve como mala idea, después de todo son los gustos de Yusuka, aunque piensa que su hermano solo quiere verla en traje de maid a razón de lo que le dijo cuando estaban buscando el regalo. Pero Kowei le aclara que eso no es cierto, pues solo él quiere que ella sea feliz. Sin embargo, mientras decía eso, se escucha a un tipo intentando ligarse a una mesera, la cual resulta ser Yusuka, quien trata de hacerle ver al cliente que eso no está en el menú. Pero el tipo seguía de insistente hasta el grado de atreverse a tocarla, aunque antes de que lo hiciera, Kowei se mete para defenderla. Con tal hecho, el tipo le dice que esto no le incumbe, pero es al mencionar eso que nuestro prota no se echa para atrás, y le señala que ella es su esposa. Harto de prestarle atención a un mocoso, el tipo estaba por soltarle unos golpes para que no vuelva a meterse con él. Pero antes de que el problema escalara, el gerente del local se mete en la discusión, pidiéndole al tipo que lo siguiera para hablar las cosas con más detenimiento. Con ese problema solucionado, vemos que al final Sana y Kowei esperaron a que Yusuka terminara su turno, y es ahí que una vez sale de su trabajo, Sana no desaprovecha en dejar a nuestros 2 tortolitos solos, siendo que no quiere estorbarles para que puedan coquetear sin problemas. Es ahí que una vez se fue, el ambiente entre nuestros protagonistas se siente algo incómodo, pero pese a eso, Kowei empieza disculpándose por haberla llamado su esposa, a pesar de ya no ser nada fuera de amigos. Aunque en realidad, a Yusuka no le molestó para nada, y tomando su mano, le dice que en su lugar, tal hecho la hizo feliz. Es al escuchar eso que el prota quedó totalmente desconcertado, y sin recuperarse del todo, es como sin más, Yusuka acaba por despedirse. Lo que mientras la ve alejarse, se preguntaba si es posible que ella se sienta de la misma forma que él, pues con todo lo que ha sucedido hasta ahora, Kowei no puede evitar volver a enamorarse de Yusuka, aunque una parte de él preferiría evitar esos sentimientos y quedarse con la relación que hasta ahora tienen. Pasamos al siguiente día, donde Kowei fue a un maid café, ya que el cumpleaños de Yusuka está cerca, y queriendo saber si es buena opción traerla a ese sitio, quiso averiguar qué es lo que tienen para ofrecerle. Aunque en la entrada se encuentra con una maid que deduce que se trata de la más popular del sitio, pero al escucharla decir unas cuantas palabras, se percata que tiene una voz profunda, donde inmediatamente reconoce que la ha escuchado antes, es ahí que se da cuenta que se trata de Yamada, el tipo que le pidió a Yusuka ser su manager.
Es así que dejando de lado la sorpresa, Yamada le pregunta si es que vino a un maid café sin decirle a su novia, aunque el prota sin importarle que los consideren novios, le confiesa que en realidad está haciendo una visita anticipada, pues menciona que quiere traer a Yusuka a ese lugar para celebrar su cumpleaños. Aunque Yamada le da una mala noticia, pues a partir de mañana la tienda estará cerrada por un tiempo, debido a que se harán algunas remodelaciones, lo que al ser el único maid café en esa ciudad, el plan del prota se va a la basura. Sin embargo, Kowei queriendo llevar a cabo su idea, se le ocurre otro plan en mente, así que le pide su ayuda a Yamada. Aunque no fue el único con quien recurriría, ya que después de eso vemos a nuestro prota pedirle a su hermana si le pudiera ayudar con algo, lo que ella al estar libre acepta sin mucho drama, pero pasa a burlarse, ya que sugiriendo menciona si no se va a envolver y decir que él es el regalo. Es así como omitiendo detalles, pasamos al siguiente día, donde en la escuela también le pide su ayuda a la presidenta, quien al ver que no se lo pensó en echarle una mano, le pregunta acerca de una elección de decoraciones. Pero es ahí que llega Yusuka al salón, y rápidamente ocultando lo que hacen, pasan a evitar el tema cuando ella estuviera presente. Con eso transcurren los días, y todos empiezan a poner de su parte para la sorpresa de Yusuka, lo que con los preparativos ya listos, llegó el tan esperado día, donde por los pasillos Yusuka que se encontraba caminando con el prota, pregunta por qué últimamente todos han estado rechazando sus invitaciones de salir, e incluso se han vuelto más cortantes cuando los ve, siendo que hasta él se comporta más evasivo con ella. Pero sin darle una respuesta clara, el prota inesperadamente la toma del brazo para ir al club. Y es al entrar que Yusuka se lleva la sorpresa de que le han preparado una fiesta improvisada, en donde su atención se va hacia la presidenta Isana, quienes lucen un atuendo de maid como también intentan tomar ese rol, pues seguido pasan a sentar a Yusuka para que disfrute de su día. Aunque todavía visiblemente desconcertada, aún no logra saber del por qué están actuando así con ella, pero es al momento de decir eso que Sana saca un pastel que compraron entre todos. Y pasando a desearle feliz cumpleaños. Atribuyen la idea de esta fiesta a Kowei, quien le pregunta a Yusuka si le gustó la sorpresa, pero inmediatamente ella rompe en llanto, y es que con lágrimas de felicidad, anuncia lo feliz que se encuentra, además de comentar que no pensó que pudiera volver a celebrar de nuevo su cumpleaños, pues con los recuerdos de su pasado, ya se había acostumbrado a que sería otro día sin relevancia. Aunque esta vez, solo puede darles las gracias a todos por este regalo que le han dado. Es al escuchar eso que las chicas empezaron a hablarle con entusiasmo, donde el tema de la conversación se desvió hacia los trajes de maid, pues ahí es que Kowei comenta que se los pidió a Yamada. Aunque no solo fueron 2 trajes los que les prestaron, sino que además prepararon uno para Yusuka, e incluso había otro de mayordomo para nuestro prota. Y es ahí que cambiándose, pasan a disfrutar de la fiesta el resto de la tarde. Lo que una vez termina, vemos que dejaron a nuestros 2 tortolitos solos, siendo que Yusuka quería agradecerle especialmente a Kowei por haber preparado esa sorpresa, y quedando avergonzado al oír sus gracias. Es entonces que el prota pregunta si podría liberar algo de tiempo la siguiente semana, lo cual pasa a comentar que siente como si no hubiera celebrado lo suficiente, aunque a quien quiere engañar, él quiere tener una cita con ella. Ante eso Yusuka no tiene ningún problema, pero es ahí que le pregunta si puede escoger el lugar a donde van, revelando que quiere ir al parque costero, el sitio donde tuvieron su primera cita. Pasan los días hasta que llegó el tan esperado momento de la cita, donde Kowei resulta ser el primero en aparecer en el lugar acordado, lo que no pasó mucho tiempo hasta que apareció Yusuka, quien luce un vestido que deja por momentos sin palabras a nuestro protagonista, siendo que es exactamente lo mismo que vistió en la primera cita que tuvieron. Aunque no solo ese hecho lo ha desconcertado, sino que empezaron a revivir su salida de su anterior vida, y pese a lo irreal de la situación parece que ambos disfrutan de este momento. A lo que llega un punto donde Yusuka pregunta si no le resulta nostálgico, es entonces que Kowei se atreve a cuestionar si aún sigue molesta por lo que sucedió en aquella cita, pues básicamente estuvieron de un lado a otro sin descanso, lo cual Yusuka se le miraba cansada, pero el prota no se percató de eso hasta ya muy tarde. Es así que omitiendo ese pequeño desenlace, ella menciona que se divirtió mucho ese día, dando a que esa sea la razón por la que quiso revivir ese momento una vez más. Con esa frase, parecía que nuestro prota quería intentar reparar la relación que una vez tuvieron, pues en sus recuerdos tenía la intención de que durara ese sentimiento para siempre, siendo él la persona que le diera una sonrisa, pero es al pasar a sus malos recuerdos, donde vuelve a darse cuenta que no quiere hacerla infeliz otra vez.
Por lo que alejándose, vemos que Yusuka pregunta si podrían venir de nuevo a este lugar, pero de una forma cortante Kobei menciona que pueden salir tantas veces como quiera, pero solo como amigos. Y es al decir eso que señala que ya deberían de regresar a casa porque ya se está haciendo noche. Aunque es ahí que Yusuka lo toma de la mano, y pregunta si antes de irse, podrían ir a ver un paisaje, a lo que señalando un observatorio. Se nos da a entender que la entrada estaba prohibida por lo deteriorado que se encuentra, pero a la fecha en la que están aún no lo han cerrado. Es al decir eso que convence a Kobei en ir para allá, pero mientras se encontraban caminando por el bosque, terminan por perderse. A lo que el prota pregunta si van por el camino correcto, con eso Yusuka dice que probablemente, y siguiendo su intuición, cree que van bien, aunque Kobei no confía demasiado, así que le cuestiona si mejor es que regresan por donde han venido, añadiendo que prefiere algo más de seguridad en lugar de tomar un camino que bien podría ser el incorrecto. Al escuchar eso, Yusuka pasó a sentirse molesta con el comportamiento del prota, mencionando que si no le parece, entonces debería de regresar, pues en su lugar ella seguirá adelante. Lo que en ese instante, Kobei irritado también alza la voz, pues esa es la actitud que más detesta de Yusuka, pues incluso cuando él se preocupa, ella quiere hacer las cosas a su manera, lo cual le cuestiona si alguna vez ha pensado cómo él se siente al tener que lidiar con sus tonterías. Es con esas palabras que Yusuka explota, y reclamando le dice que si se va a poner así, entonces puede dejar de preocuparse, pues ella misma sabe que a veces puede ser algo emocional, pero él siempre está poniendo su frustración en ella. Añadiendo que él nunca es bueno para expresarse, lo que las peleas nunca acaban por resolverse si ella no cede. Señalando que esa parte de él no ha cambiado. Y es de igual manera que Kobei le responde con lo mismo. Esto termina por ocasionar que Yusuka diga que tal parece que es imposible empezar de nuevo, lo que pese a que se divirtió, ha llegado la hora en que se rinda por intentar la relación que pensó que podría funcionar en este segundo intento. Es ahí que separándose, vemos que Kobei se queda pensando, pues a pesar de que antes de regresar en el tiempo odiaba tanto a Yusuka como para firmar el divorcio, ahora en esta segunda oportunidad que tiene, y después de volver a coincidir como amigos, ha llegado a enamorarse de ella otra vez. Pero al final, parece ser que están condenados en repetir los mismos errores. Por lo que de igual forma tiene que elegir la opción de rendirse, haciéndose ver que tal vez sea mejor quedarse como amigos, aunque una parte de él se resistía en tener ese final. Y es al pensar en eso que pasa a preguntarse a dónde se ha ido Yusuka, y caminando un poco, mira que se encuentra en el observatorio, visiblemente triste, aunque sin ninguna herida. Es ahí que observó el estado de deterioro de la barandilla, la cual estaba cediendo poco a poco por el peso, y preguntándose cómo es que no se haya dado cuenta, el prota opta por sacarla de ahí antes de que pasara un accidente, pues con la reciente pelea que tuvieron, duda mucho que le vaya a prestar atención, así que corriendo subió las escaleras, y estando en el nivel más alto, se escuchó un crujido, dando así inicio al peor escenario posible. Pero el prota que había llegado a tiempo, logró sostenerla antes de que cayera. Al verlo en el lugar Yusuka pregunta qué hace ahí, lo que Kobei le menciona que parecía que ella estaba a punto de caerse, ya que el barandal estaba cediendo, lo que por supuesto vino a rescatarla pese a la pelea que tuvieron, comentando que se encontraba en peligro como aquella vez, diciendo así que si hubiera visto el carro antes, ellos no hubieran perdido la vida, y por ende habría sido capaz de protegerla. Y es ante esa confesión que Yusuka se lanza a darle un abrazo, pues finalmente le revela la verdad de que quiso salvarla, siendo que a pesar del odio que podría haber sentido después del divorcio, él no se la pensó para intentar ayudarla. Y pese a que no lo consiguió, sabe por lo menos que lo intentó, lo cual ahora incluso sigue tratando de protegerla, a pesar de haber peleado por su egoísmo. Es entonces que Kobei comenta que cada vez que trata de protegerla, siempre acaba lastimándola de alguna manera, pero Yusuka le responde que esto es de igual forma para ambos, lo cual agrega que pueden resolver las cosas, solo deben de aprender de sus errores, lo que después de todo esa es su segunda oportunidad. Por ende, tomando su mano le da la razón, sabiendo que salvaron a la presidenta de aquel incidente que tendría, haciéndoles ver que el futuro se puede cambiar con esfuerzo. Y es así que con las cosas más tranquilas que Yusuka quiere que le responda una pregunta, pues con todo lo que él ha hecho por ella, eran evidentes sus sentimientos, lo que directamente le cuestiona si es que la ama. Aunque esta vez no quiere que le dé una respuesta vaga como suele hacerlo, quiere que sea sincero, pues ella desde que tuvo la segunda oportunidad ha querido reparar su relación.
Así que preguntando cuánto la ama, es como Koubei no tiene de otra que responderle que la ama al punto de querer casarse con ella de nuevo. Y es ante tal declaración, que Yusuka acaba por responderle con un beso. Con eso es como empezarían otra vez su relación, aunque esta vez omitiendo los errores del pasado, y pese a haber algunas peleas, esta vez saben que deberían tomarse su tiempo para resolver las cosas. Es de ese modo que transcurren 12 años, donde nuestros dos tortolitos acabaron por convertirse en los editores de La Presidenta. Lo cual una de sus obras, resultó ser la historia de su regreso al pasado. Y es después de saber eso, que al regresar a casa por donde había sucedido el accidente, a Koubei se le veía preocupado por que pasara algo parecido, pero es entonces que Yusuka viendo su estado, le toma la mano. Y es que con la lección que ambos tuvieron, era evidente que su amor se había mantenido todo ese tiempo, al punto de fortalecerse. Dando a que ahora mismo, ambos disfrutaran de su felicidad de tenerse el uno al lado del otro. Finalizando así este resumen, y pese a lo apresurado que fueron los últimos capítulos de la obra, y más lo confundido que me siento, solo puedo decir que es un final y basta. Aunque me quedo con la moraleja de no trabajar en una empresa explotadora. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.